Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, nosotros con Jesucito nos ponemos en camino para aprender cosas lindas. Es la catequesis de todos los días, queridos niños. Y vamos a ver cuál es el tema. Estén muy atentos. ¿Qué es lo que nosotros hoy queremos escuchar de lo que nos quiere enseñar Jesús? El tema del día de hoy es ¿cómo era la vida de Jesús? Segunda parte. Muy bien, la segunda parte estamos continuando y aquí vamos a tener tantas partes, queridos niños, porque la vida de Jesús es tan rica. Nosotros la encontramos en los evangelios y por eso justamente, queridos niños, nosotros desde la Biblia, desde la palabra de Dios, escuchamos y sabemos todas las cosas que Jesús fue haciendo. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: Yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes. Y cuando le digo a uno, vete, él se va, y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que le seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente, para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que aquellos a quienes se destinaba el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y rechinar de dientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos niños, alabamos siempre al Señor y agradecemos las cosas lindas, como dijimos, que siempre Jesús nos va enseñando. Ustedes estén muy atentos, queridos niños, en esta catequesis, porque vamos a ir aprendiendo cada vez más sobre la vida de Jesús. ¿Cuál era la vida cotidiana de Jesús? ¿Qué Jesús hacía? Eso es importante y eso nosotros, como recién escuchamos en la palabra de Dios, sabemos que Jesús iba acompañado siempre de sus discípulos, de sus apóstoles y de una gran multitud que le seguía y que le escuchaba. Queridos niños, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Jesús, un reino sin fronteras.
Textos e imágenes del Nuevo Testamento. Tentaciones en el desierto. No solo de pan vive el hombre. Lucas 4:4. Ya, vamos, no tengas miedo. ¿Quién es ese hombre? Quizás sea un ermitaño. ¿Un qué? ¿Qué significa eso? Un ermitaño busca en su corazón para encontrar la verdad. Ah, ¿por su propia cuenta? Él escucha en silencio la voz de Dios. Dichoso aquel que nunca sigue el consejo del malvado o del holgazán hacia el camino que los pecadores toman. Ese será como un árbol que es plantado con agua, porque dará fruto en la estación precisa y sus hojas nunca caerán. El éxito lo seguirá a donde vaya. El malvado no estará firme cuando el juicio llegue, ni los pecadores cuando los virtuosos se reúnen, ya que Jehová cuida el camino del virtuoso, pero condena al del malvado.
El cielo alaba tus maravillas, Señor. Tú controlas la fuerza de los océanos y calmas las oleadas. Tuyo es el cielo y la tierra. Has creado el mundo y todo lo que hay en él. Tu brazo es poderoso, tu mano es fuerte, tu mano derecha es firme. Benditos sean los que te alaban, y benditos sean los que caminan en tu luz. Tú eres nuestro orgullo y nuestra fortaleza. Señor, tú eres nuestro escudo. No te preocupes, lo peor ha terminado. ¿Estás buscando más problemas? ¡Espérame! ¿A dónde crees que vas? Calma, yo también tengo hambre y sed. Oye, Nazareno, ¿tienes hambre? ¿Recuerdas lo que Juan el Bautista dijo? Tu Padre en los cielos te ama. Tú eres el elegido. ¿Qué te ha hecho venir a este desierto? No soy producto de tu imaginación. Estoy aquí frente a ti hablándote y te estás muriendo de hambre. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no le dices a esta piedra que se convierta en pan? Señor. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Está escrito, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Vamos, pequeño. Es hora de seguir nuestro camino. Busquemos algo de beber. ¿Pero qué te ocurre? Dime, ¿qué es lo que quieres de mí? Mira a tu alrededor. Vamos, mira a tu alrededor. Te pregunto de nuevo, ¿qué quieres de mí? Tú eres el Hijo de Dios. Así que adelante, lánzate ahora mismo.
¡Lánzate ahora! Escrito está, Él instruirá a los ángeles para que te protejan. Y también está escrito, Él ordenará a sus ángeles que protejan cada movimiento tuyo. Sus manos te levantarán para que tus pies no tropiecen con piedra alguna. No debes poner a prueba al Señor tu Dios jamás. ¡Uah! Volveré otra vez y te recordaré quién soy. ¡Volveré! Vamos, Ginebro, ¿qué pasa? ¿Estabas asustado? No tienes por qué preocuparte. Desde que tú estés conmigo, nada te pasará. Bien hecho, amigo mío. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús y con este tema tan importante en el día de hoy. ¿Cómo era la vida de Jesús? Segunda parte. Muy bien, el cómo era la vida de Jesús. Y en esta segunda partecita, porque la vez pasada ya hicimos la primera partecita, queridos chicos, y ahora seguimos profundizando sobre la vida de Jesús. Vamos a escuchar entonces qué es lo que Jesús hacía. ¿Cuál era la vida cotidiana de Jesús? Jesús y sus discípulos parten rumbo a la sinagoga para cumplir con sus prácticas religiosas. En el camino, Jesús aprovecha para predicar la buena noticia del reino de Dios. Muy bien, Jesús entonces caminaba con sus discípulos anunciando la buena noticia. Es decir, que esta era una de las cosas cotidianas de Jesús. Iba caminando con sus discípulos, con sus apóstoles, y como les decíamos anteriormente, queridos niños, en nuestra catequesis decíamos que Jesús siempre tenía mucha gente que le escuchaba. Además de los 12, acompañan a Jesús algunas mujeres que él había curado de los malos espíritus y enfermedades, algunos jóvenes y unos mendigos. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Además entonces de esa multitud y de esos enfermos, etcétera, siempre le acompañan también los mendigos, los que necesitan, los que están ahí con los brazos abiertos y diciendo: Señor, ten piedad de nosotros, queremos, Señor, esa gracia que nos regales. ¿Se dan cuenta?
una gran multitud entonces que camina con Jesús o que le espera a Jesús o que le pide su propia intervención en la vida, queridos niños. Cuando Jesús pasa por el barrio donde viven los soldados romanos, se encuentra con uno de ellos, el cual le pide que cure a su sirviente. Jesús, como siempre, se dispone a ir en auxilio del enfermo, pero el romano le dice que no hace falta, ya que con una palabra suya bastará. Jesús queda asombrado de la fe de este hombre y le dice que retorne a su casa, que el sirviente ya está curado. Y luego sigue su camino comentando con Tomás este hecho que realmente lo ha impresionado. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? Aquí entonces es tan importante el entender, el saber lo que nosotros encontramos en esta vida de Jesús cotidiana, es decir, lo que Jesús hacía siempre en el día a día. Tanta gente que salía a su encuentro, tanta gente que le pedía a Jesús que intervenga en su vida. Jesús, te queremos, Jesús, ayúdanos, Jesús, ten piedad de nosotros, Hijo de David, ayúdanos. ¿Se dan cuenta? Es un Jesús entonces tan bondadoso, tan generoso, que se daba cuenta de la necesidad de los demás, queridos niños. Qué hermoso entonces saber que nuestro Maestro, a quien nosotros le seguimos, Jesús de Nazaret, era una persona que se entregaba, que se donaba y que daba todo lo mejor de sí mismo, queridos niños, para los demás. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, Dios que viene a nuestro encuentro ilumina nuestros pasos, ilumina nuestros senderos. Hoy leemos el capítulo 2 de Ruth, 1:3, 8:11 y luego al capítulo 4 del 13 al 17. Leitmotiv: el Señor pague tu buena acción. Aquí es Noemí, ¿verdad? La suegra, la que agradece verdaderamente a una moabita, que no es ni de la tribu, ¿verdad?, de David. Sin embargo, al casarse con el hijo de Noemí, asume después su Dios. Decíamos anteriormente, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Noemí tenía por parte de su marido un pariente de muy buena posición llamado Booz, de la familia de Elimelech. Ruth, la moabita, dijo a Noemí: déjame ir a recoger espigas al campo donde un segador me permita ir detrás de él. Noemí le respondió: ve, hija. Se marchó y se fue a recoger espigas en el campo siguiendo a los segadores. Y así sigue la historia, esta obra de caridad y de generosidad de la suegra de Noemí. Cómo ella no solamente también le salva de la pobreza, de la indigencia, de la dificultad a esta pobre señora, a Noemí, a esta anciana, sino que incluso a través después del engendrar nada más y nada menos que de Boaz, ¿verdad? Este hijo que será después nada más y nada menos que la bisabuela, ¿verdad? Entonces será la bisabuela del rey David. Imagínense, una moabita. Aquí tenemos varios elementos. Lo importante para nosotros hoy como idea central, el Señor pague tu buena acción, es mirar y darnos cuenta. Ya llegué kwa lleva, va ella pa ñandera pichacuero y coteme ñandereje. Aupecha, ya llegué te puso a llevar ya poleca tu mieye, ñamo pua mi hanwa. Y es lo que hace Ruth. Salva al pueblo y a la dinastía de David. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Y hoy con un tema muy importante. Querida Vanessa, ¿cuál es el tema que nosotros estamos
con Jesús reflexionando en esta catequesis. ¿Cómo era la vida de Jesús? Segunda parte. Muy bien, ¿cómo era la vida de Jesús, queridos chicos? Y bueno, va entonces la primera preguntita. Yo les pregunto, queridos chicos, a ver si estuvieron atentos, ¿cómo es que Jesús cumple con sus prácticas religiosas? Jesús cumple con sus prácticas religiosas en la sinagoga y mientras va de camino predica la buena noticia. Muy bien, mientras Jesús va de camino entonces a la sinagoga, Él va predicando la buena noticia. El reino de Dios está cerca, les dice. Conviértanse, ¿se dan cuenta, queridos chicos? Y Él se va siempre a la sinagoga a rezar. Sinagogués significa, queridos niños, reunión, reunirse. Entonces, querida Vanessa, ¿qué significa sinagogués? Sinagogués significa reunirse, encontrarse. Muy bien, entonces de ahí viene el nombre de la sinagoga. Así como nosotros, queridos chicos, también tenemos la palabra eclesia, iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia quiere decir también, queridos chicos, ese lugar donde nos encontramos. Nosotros somos la iglesia, es la reunión de las personas. Iglesia quiere decir reunirse, encontrarse. Entonces, querida Vanessa, ¿qué significa iglesia? Iglesia significa reunirse, encontrarse. ¿Se dan cuenta que sinagogués e iglesia son entonces la misma palabra prácticamente, verdad? Entonces, eclesia viene del griego, sinagogués viene del hebreo, pero las dos cosas significan la misma cosa, el reunirse y el encontrarnos. Bueno, segunda preguntita y estén atentos para aprender, queridos niños, y yo quiero saber si son capaces de responderme. Además de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, ¿quién más iba caminando con Jesús? Además de los apóstoles, a Jesús lo acompañaban algunas mujeres que él había curado de malos espíritus. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que además de todos los apóstoles que estaban con Jesús bien de cerca, también había algunas mujeres, las Marías, su mamá, María Magdalena, y así otras mujeres que le acompañaban, que le servían y que le ayudaban a Jesús. Y ahora, queridos niños, atención porque les voy a hacer la tercera preguntita. ¿Qué pasa, queridos niños, cuando Jesús pasa por el barrio donde viven los soldados romanos? Cuando Jesús pasa por el barrio donde viven los soldados romanos, uno de ellos le pide que cure a su sirviente. Muy bien, se dan cuenta que aquí incluso los paganos, queridos chicos, aquellos que ni conocían la religión de Jesús, sin embargo, Jesús que ya es famoso, Jesús que cura a los enfermos, Jesús que da fuerza, que resucita a los muertos, que hace caminar a los paralíticos, entonces ya tiene mucha fama y todos le piden. También los soldados romanos, cuando Jesús pasa por ese barrio, entonces uno se acerca y le dice: Jesús, Jesús, mi sirviente está enfermo, Jesús, ayúdame porque necesito que le cures. Y Jesús se va y le cura, queridos chicos. Bueno, entonces así nosotros hoy estamos reflexionando en nuestra catequesis. ¿Cuál es el tema, Vanessa, que estamos hoy reflexionando en nuestra catequesis? El tema del día de hoy es ¿cómo era la vida de Jesús? Segunda parte. Muy bien. Y así entonces hemos aprendido algunas cositas. Vamos a seguir sobre la vida de Jesús. Y ahora entonces vamos a poner nuestras manos juntitas y le vamos a pedir a nuestra madrecita también que nos ayude a comprender y a conocer a su Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús.